Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 7 de agosto del 2023, lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada del libro de los Números, capítulo 11, del 4 al 15. En aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos, pero de tanto ver el maná ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro, y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero, luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan, que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo, como una nodriza a la criatura, y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando: queremos comer carne? Yo solo puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor quítame la vida, y no tendré que pasar tantas penas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 14, del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despida a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigamelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura, que es tomada del libro de los Números. Recordemos que el libro de los Números es un libro del Pentateuco. El Pentateuco significan los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura para nosotros, los del canon largo. Para los judíos, pues, es la Torah, es parte de la Torah. Ellos solamente lo toman como un solo libro. Nosotros lo tomamos como 5 libros diferentes: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Es el cuarto libro. Y bueno, nos está mencionando aquí el capítulo 11 del 4 al 15 unas indicaciones, una información. Vamos a irlas viendo, desglosando poco a poco, para que nos demos cuenta que la información es exacta y fidedigna. Y no vamos a inventar cosas, pero sí vamos a darnos cuenta de algunos detallitos, que es lo más importante. Y lo otro importante, pues, es el mensaje que nos da Dios a cada uno de nosotros. Nos dice aquí, en el versículo, número del 4 hasta el 15, dice que en aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer, como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto?
Dice gratis en Egipto. O sea, ¿eran esclavos o no eran esclavos? Pues eran esclavos. Entonces no era de gratis, ¿verdad? Les comían. Entonces tenían que comer, ¿verdad? O sea, eran esclavos, pero pues les daban de comer. Y comían carne y pescado. Y entonces al estar ahí, en este lugar, ¿sí? Pues se daban cuenta que la situación era diferente. Y como les vuelvo a reiterar, parece mentira, pero querían seguir siendo esclavos y tener todos los beneficios de la esclavitud. Hoy en día estamos en las mismas condiciones. Queremos seguir siendo esclavos del mundo, del demonio y la carne, de lo terrenal y lo material. No queremos tener la libertad. Y pareciera aquí que los israelitas no querían la libertad. No, pues porque ya se habían mal acostumbrado. Llegó Jacob con sus hijos, sus 11 hijos, porque José, el soñador, ya estaba viviendo en Egipto, ya era empresario, ya era el administrador de Egipto. Llegaron y se instalaron ahí, y ahí estuvieron viviendo. Murieron ellos, llegaron sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos. Y esta gente, que ya eran descendientes de esas 12 tribus, pues ya se habían mal acostumbrado, ¿sí? A la esclavitud. Según ellos tenían todo, según ellos. Por eso dicen aquí, ay, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado? Que comían gratis en Egipto. Ajá, sí, gratis. Y de los demás alimentos, ¿no? Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. ¿Cuántos años les mandó Dios el maná a los israelitas? ¿Cuántos años para que de ahí comieran? 40 años, hermanos. Pues es un montón de tiempo. Imagínense todos los días comer eso. Bueno, pues tenía que comerlo, si no se morían, ¿no? Pero el pan que Dios les había mandado del cielo, es el pan del cielo. Nosotros le decimos maná, que es una palabra en hebreo que significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque pues no tiene un nombre. Bueno, el maná era como la semilla del cilantro, nos explica aquí la palabra de Dios, es su aspecto como el de la resina aromática. Se dispersaban para recogerlo, lo molían en el molino, en el mortero, lo cocían en una olla, ¿sí? Y hacían como una tortilla de pan, ¿no? Sí, no eran como bolillos, ¿no? Eran como unas tortillas así, como tortilla de harina, ¿no? Que hoy comemos, ¿no? Sí. Y dice que sabía como pan de aceite. En la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná, lo tenían que ir a recoger, bueno. Dice aquí, fíjense lo que dice. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor. A ver, la ira. O sea, el agiógrafo, en este caso Moisés, vamos a criticarlo, ¿no? O a lo mejor es una traducción equívoca que nos lo pone en nuestro idioma. Yo creo que ha de ser cambiarle la palabra ira, porque la ira, pues, supuestamente nosotros sabemos que es un pecado capital. Así se nos ha pronunciado hoy en día, ¿sí? Dios no puede tener ira, porque Dios es todo amor, toda paz, tranquilidad, pero es una traducción equivocada a nuestro idioma. Y si no es a nuestro idioma, pues está mal, ¿sí? Traducida, ¿sí? A un principio de la traducción de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. La ira del Señor. Sí, no, porque vemos que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios muy sádico, ¿no? Que mata y manda a matar y les dice a los hebreos, a los israelitas que maten y maten y maten, ¿no? O sea, y vemos que llega nuestro Señor Jesucristo y nos dice que nuestro Padre es todo amor. Pero Jesús muy claramente lo dijo: vengo a darle plenitud a la palabra de Dios, no la vengo a quitar la ley de los profetas. Vengo a darle plenitud porque ustedes no han sabido darle la plenitud, la exactitud, ¿sí? La forma explícita de la palabra de Dios. No se la han dado a ustedes. Bueno, entonces aquí pues la palabra dice que eso provocó, ¿verdad? Dice aquí la ira del Señor, más bien eso provocó el poder de Dios. Eso provocó, sí, un signo del Señor, ¿no? Y Moisés también muy disgustado, ¿no? Ahí sí podemos pensar que estaba así como ya atolondrado, ¿no? Moisés ya, como dice aquí, disgustado, ya estaba cansado, ya, ay, no, ya no sabe qué hacer, ¿no? Eso nos pasa lo mismo con los hijos a veces, ¿no? Ya no sabemos ni qué hacer con los hijos.
vemos cómo se tratan, se maltratan, cómo se desenvuelven, cómo no se desenvuelven, ¿sí? Y también tenemos así como esa situación, ¿no?, en la familia y a veces en el trabajo, ¿no? Ya estamos fastidiados. Hay gente que por eso dice, no, yo ya me voy a jubilar, ya no aguanto, ¿no? Sí, ¿no? Ya se acabó aquí, ¿no? Bueno, aquí sí podemos aceptar esa traducción que dice que Moisés estaba disgustado, ¿no? Ya estaba cansado, ¿no? Y aquí le dice al Señor, habla con el Señor o le dice esto, que por qué tratas tan mal a tu siervo. O sea, ya ven cómo todavía no había entendido Moisés bien. No deja de ser un ser humano, ¿eh? Y eso que no es mexicano, ¿eh? Y los mexicanos cómo se quejan, ¿no? Si estamos en México, ¿eh? Yo soy mexicano, ¿eh? Bueno, sí, porque no vayan a decir, ay, pues este qué, ¿de dónde es? ¿O qué? ¿Es asiático o africano? ¿Qué? No, no, soy mexicano. ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? Dice, ¿en qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo, ¿no? Él se daba cuenta que él era el responsable, que él tenía que hacer y deshacer. Él tenía que estar en comunicación con nuestro Padre Dios para poder ayudar al pueblo. Como que no tenía el don de ayudar al pueblo, ¿eh? No tenía el don de fe como lo tenía Abraham, no tenía el don de la paciencia como lo tuvo Job, ¿se dan cuenta de eso? ¿Sí? No tenía la fuerza, la vitalidad como Sansón, ¿sí? No tenía esa actitud, ese poderío como Josué, ¿sí?, cuando se quedó a cargo del pueblo de Israel, ¿sí? Y así, ¿no? Moisés tenía otras capacidades. Esto nos hace entender, hermanos, que todos nosotros tenemos diferentes dones, no tenemos los mismos. Y a veces nos tenemos que enfrentar con situaciones que a lo mejor no están muy benévolas para nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener un contacto con Dios, una oración con Dios, como lo está haciendo Moisés, para que el Señor nos brinde tranquilidad, paz, amor, sensibilidad, ¿sí? Y nos ayude para que podamos nosotros laborar con los dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿acaso yo he concebido o he dado a luz para que me digas, toma en los brazos de este pueblo como la nodriza a una criatura y llévalo a la tierra que juré darles con sus padres, que era la tierra de Canaán? Bueno, ¿de dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente? ¿Qué me dices yo? Que me dice llorando la gente, ¿no? O sea, ya había caído en el círculo vicioso. La gente le estaba pidiendo carne y él les quería dar carne, ¿no? Así son con los hijos, así somos, ¿no? Vemos que nuestros hijos queremos un celular, queremos una tablet, queremos una computadora, queremos una moto, queremos un coche, queremos ir a esa escuela de paga, ¿sí? Queremos que me des dinero para invitar a la chica al cine, ¿no? Queremos que nos des dinero para que compre yo los últimos vestidos, dice la niña, ¿no? La chica, y ahí está uno, ¿no? Haciéndoles caso. Oigan, si Dios les estaba dando el maná, es por algo. Ahorita les voy a explicar por qué, ya faltan unas cuantas líneas, ¿no? Sí, para terminar esta lectura. Pero es por algo. 40 años les estuvo dando el maná. Los estuvo manteniendo y sustentando vitalmente, ¿no? Bueno, ahorita les voy a decir ese punto, ¿no? Dice, ¿de dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente? ¿Qué me dice llorando? Queremos comer carne. Yo solo puedo cargar con todo. Yo no puedo cargar con todo este pueblo, dice Moisés. Pues es demasiado pesado para mí. Sí, no, estaba sintiendo que su situación es como un presidente, ¿no? Sí, primero los pobres, ¿no? No, pues se dedican mejor a robar, a hacer de las suyas, ¿no? Que van a estar ayudando al pueblo, ¿no? Ajá, sí. Pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Bueno, ya sabemos que Dios es el dueño de nuestra vida. Nosotros no podemos tomar consideración a la vida porque Dios es el amo y señor de nuestras vidas. Bueno, dice quítame la vida y así ya no tendré que pasar tantas penas. Oiga, pues eso venimos a trabajar y las dificultades. Jesucristo mismo nos dijo en la oración que nos enseñó a hacerla a nuestro Padre Dios. ¿Qué le decimos? No nos dejes caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener, tentaciones de alejarnos de Dios. Pero también vamos a tener pruebas, que no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es tentación y otra cosa es prueba. Vamos a tener pruebas del Señor para ver, ¿sí? Cómo es la prueba que le hizo a Abraham, ¿eh? De matar a su hijo para ver si verdaderamente has aprendido a amar a Dios. O como la prueba que le hizo a Job,
¿sí? Para ver si verdaderamente, sí, tenía la paciencia y no renegaba de Dios, ¿sí? Y así consecutivamente, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también a todos los discípulos, a los 12 apóstoles, ¿no? ¿Sí? También los ponía a prueba, ¿sí? Y aparte, pues nosotros tenemos tentaciones, eso es diferente. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios les estuvo dando 40 años de comer? Y pues sí, era aburrido, ¿no? Imagínate todos los días comer tacos. Al principio dices, pues a todo dar, ¿no? Tacos de pastor, ¿no? No, pues llega una semana, 2 semanas, ¿no? Yo creo que al tercer día, ya estás hasta el gorro de tacos al pastor, ¿no? O quesadillas, o sopes. Por eso tenemos una variedad de comidas, ¿sí? No han entendido por qué Dios quería que nada más comieran el maná. Bueno, bajaban unas codornices, también comían codornices, ¿eh? Sí, pero pues bueno, pues son pajaritos chiquitos, ¿no? Pero, o sea, dicen ellos, pues queremos carne de animal, ¿no? Sí, bueno, el Señor les había puesto esta gran prueba, no tentación, esta es una gran prueba, porque quería que el pueblo se limpiara de todas esas inmundicias, malas costumbres, malas actitudes, malas inclinaciones que habían ellos aprendido del pueblo de Egipto. Principalmente la idolatría. Por eso el Señor les da el decálogo, ¿sí? Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, después de 40 años, ya van a la tierra prometida donde supuestamente se van a estacionar. Sí, que hoy en día pues están estacionados los judíos y que no están muy de acuerdo los palestinos, descendientes de los árabes, no están muy de acuerdo que estén ahí estacionados los judíos porque la ONU, la Organización Nación de las Naciones Unidas, pues les dio la oportunidad en 1945-46 de que llegaran ahí a establecerse otra vez, ¿no? Pero pues la tierra estaba posesionada por los palestinos, ¿no? Y pues como que no les gustó mucho a los palestinos eso, ¿no? O sea, ahora sí que es como si llegara y dijeran aquí al lado tuyo, o en tu casa, aquí en el departamento, en tu casa, esta parte de tu casa va a vivir esta gente. Oye, pero pues esto es territorio mío, pues me vale, porque esto antiquísimamente Dios se los otorgó a los israelitas. Y pues tú te ibas a sacar de onda, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Imagínense, la mitad de la casa para ellos, ¿no? Y se enojaron los palestinos, ¿no? Y siguen enojados, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ese es otro asunto. Yo nada más les estoy diciendo que antes de que Dios les diera esta tierra, desde ese entonces, estamos en el año 2023 cristiano, pero estamos en el año 5783 judío. Y, y pues, antes de que llegaran a esa tierra prometida, todo el pueblo, tenían que ser limpiados. Imagínense la gente que tenía 50, 60, 70, 80 años, después de 40 años, pues ya se había muerto. Pero los que nacieron en esta época ya nacieron con otras actitudes, ya nacieron con otra proyección de vida, ¿sí? Ya nacieron con otra cultura, con otra obediencia. Ya no estaban sucios porque ya no habían vivido en Egipto, ¿sí? Toda la gente que nació. Entonces ya cuando pasaron esos 40 años, había mucha gente de 40 años, de menos de 40 años, de 35, de 30, de 25, de 20, de 10, y seguían naciendo. Pero ya los que estaban después de los 40 años, cuando llegaron ahí y empezaron a darles de comer a nuestro Padre Dios, y tenían 40 años, pues ya tenían 80. Si tenían 30, ya tenían 70. Si tenían 20, ya tenían 60. Ya estaba grandecita la gente, ya no tardaban en entregar el equipaje, ¿no? Entonces, pues ya eran nuevas generaciones. Y todo es por eso, hermanos, para que se limpiaran de toda la inmundicia que ellos habían aprendido de ese pueblo de Egipto, ¿no? Todas sus danzas, principalmente la idolatría. Y que de todas maneras, miren, vemos que en la época del rey Nabucodonosor, cuando ya había estado construido el primer templo de Jerusalén por manos del rey Salomón, sí, se vuelve a corrompir el pueblo y se vuelven idólatras, ¿no? Había una mujer que se llamaba Jezabel, ¿sí? Esposa de un rey del norte de Israel, ¿sí? Que era Siria, la señora, y y pues era idólatra y tenía otras ideas, ¿no? Y movió al marido, ¿no? Y también el marido se puso a adorar ídolos, al dios Baal,
O sea que de todas maneras volvieron a caer. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Lo mismo, ¿sí? Condicionamos nosotros a veces a Dios. Voy a misa si Dios me cumple el milagrito. Si Dios me da trabajo, si Dios me da riqueza, si Dios me da casa, si Dios me da ese gran automóvil, si Dios me ayuda a sacarme la lotería, ¿sí? Si Dios me da ese gran puesto de diputado, de senador para robar, de presidente, ¿verdad? Sí, entonces, pues voy a darle gracias, ¿no? Y voy a ayudar a la gente, ¿no? Así. Y después se les olvida y no lo hacen. Bueno, entonces hacemos lo mismo. Volvemos a caer en las mismas estupideces. Les digo, tenemos el año 2023 y han pasado muchas generaciones que han alabado al Señor, que han bendecido al Señor, que se han querido comportar bien delante de la palabra del Señor y han educado a sus hijos, hay más o menos, pero los hijos ya no quisieron entender, los nietos menos, los bisnietos tampoco, los tataranietos pues ya se volvieron delincuentes en la actualidad. Bueno, seguimos con la lectura, ¿no? Dice, bueno, antes de esto, quiero decirles que había un tiempo, Moisés cuando subió al monte Sinaí a ver la zarza hirviendo, que no se consumía, y fue cuando Dios le habló y le dijo, te voy a escoger a ti para que vayas a sacar al pueblo porque he escuchado sus ruegos, ¿sí? Esto a lo mejor debió haber sido en tiempo posterior, esta subida del monte Sinaí, que pasaron más tiempo, ¿no? Para que cuando saliera el pueblo de Egipto estuviera un poquito más con una determinación mejor para alabar y bendecir a nuestro Padre Dios. Y bueno, pues se dieron las cosas de esta manera. Y entonces pues así fue como Dios elige a Moisés para que pueda ir a sacar al pueblo de la esclavitud. Que recordemos que no duraron 400 años de esclavos, sino menos. A lo mejor 250, 300 años, porque José el Soñador vivió 110 años. Llegó como a la edad de los 18, 20 años ahí. Y entonces pues se volvió todo un empresario, todo un administrador de Egipto. Y el faraón recibió a toda su familia de José el Soñador, o sea, Jacob y sus 11 hijos, que eran hermanos de José, los recibió, ¿sí? Ahí y les dio el lugar de José para que ahí vivieran y pastaran sus ovejas y todo. Y vivió José, pero ya después cuando él muere, a los 120, 110 años, 90 años después, pues estuvieron viviendo muy bien los israelitas, los hebreos. No estuvieron viviendo ahí, en cuanto llegaron los volvieron esclavos. No, pues sí trabajaban, ¿no? Y le daban tributo al faraón de lo que sacaban de la tierra, de los animales y todo, ¿no? Como un impuesto, ¿no? Ay, porque esos impuestos hoy en día también siguen lo mismo, ¿no? Seguimos con ese pesar, ¿no? Hay gente que no paga impuestos y evita los impuestos, ¿no? Y eso es tan viejo como la prostitución, ¿eh? Bueno, bueno, les menciono todos esos detallitos para que sepan ustedes que no estuvieron 400 años ahí de esclavos, ¿no? Porque mucha gente así lo menciona. Ah, tuvieron 400 años. El número 4 significa preparación. El número 3 significa poder. El número 2 es donde está Dios con nosotros. Posiblemente estuvieron 250 años, para ser exactos, ¿no? Pero bueno, quiere ponerle 300, pues 300, ¿no? Sí, porque ya cuando muere José y entran otros faraones, otros administradores, pues ya van cambiando la situación y las generaciones posteriores de los hijos de Jacob, pues ya iban siendo otras, ¿no? Y bueno, les menciono todo esto para que estemos entonces en consideración de que el pueblo hebreo no estuvo 400 años de esclavo y que si estuvo 40 años dándoles de comer nuestro Padre Dios a los hebreos, a los israelitas, fue para que fueran limpiando su actitud, que se fueran limpiando las generaciones de las malas, ¿sí?, costumbres y conductas. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo 13 Mateo 14 del 13 al 21? Dice que Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Pero pues la gente lo seguía por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús se desembarcó, veo aquella muchedumbre y se compadeció de ellos y curó a los enfermos. La gente seguía a Jesucristo por interés, pero un interés mundano, terrenal, material. No lo seguía por un interés espiritual.
Démonos cuenta de esto, ¿eh? Y eso que no eran mexicanos, ¿eh? No, si hubieran sido mexicanos, hasta lo extorsionamos, sí, hasta le cobramos cuota, ¿no? Sí, renta de piso a nuestro Señor. Ah, te subiste en la lanchita a predicar, te va a costar tanto. Estabas aquí en la tierra de Cafarnaúm, te voy a cobrar tanto, ¿no? Estás en Bethsaida, te voy a cobrar tanto, ¿no? Sí. No, sí, pues es como si fuéramos mexicanos, ¿no? Pero bueno, yo me pregunto, toda esta gente que ayudó a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaba cuando a nuestro Señor Jesucristo lo apresaron y lo condenaron a muerte para defenderlo? No estaban. Así somos, hermanos. Seguimos a Dios por conveniencia, sí, como acabo de decirles hace rato. Hay gente que va a la iglesia y si se portaron muy mal, sueltan el de 500, ¿no? El de 200 o 300, 400, sí, si no hasta más, ¿no? Sí, se sienten que tienen que pagar para limpiar su mala actitud en toda la semana, ¿no? Pero si no te portaste muy mal, según tú, ay, pues das unos 10 pesos, 5 pesos, ¿no? De limosna, ¿no? Sí, porque así es la gente, ¿no? ¿Sí? Y siempre que van a la iglesia, pues siempre le están pidiendo a Dios, en vez de darle gracias a Dios, siempre le están pidiendo, ¿sí? Un bienestar. No, no, no la tarjeta de bienestar, le están pidiendo un bienestar, un bien común, ¿sí? O la curación de algún enfermo, ¿sí? El que encuentren un buen trabajo porque de ese en donde están, pues no ganan bien, o que ya no los maltrate su jefe en el trabajo. Algunos muchachos le pedirán a nuestro Padre Dios que los ayude a pasar el examen de admisión a la preparatoria, ¿sí? O a la universidad, ¿no? Sí, cada quien, ¿no? Pero en vez de que le den gracias a Dios de que tenemos al Espíritu Santo y de que debemos de ponernos a trabajar con el Espíritu Santo, que nos dé fuerzas, pidámosle al Señor que nos dé fuerzas, actitud y poder para llevar a cabo nuestro trabajo, porque tenemos que elaborar con los dones del Espíritu Santo, son muchos, tú tienes tus dones, tus virtudes, tus capacidades, y eso lo tienes que poner a trabajar en bien de los demás. ¿Sí? No sé cuáles tengas, tú tienes los tuyos, tengo los míos, pero todos vienen del Espíritu Santo, y tenemos que ayudar a los demás. Y bueno, pues aquí nos menciona que Jesús pues ve a la gente, pues se compadece de ellos, ¿no? A pesar de que pues la gente lo seguía por puro interés, ¿no? Y ya se había hecho tarde. Sus discípulos, no nos dice quién, le fueron a decir, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Ya dile a la gente que se vayan, ¿no? A los caseríos y compren algo de comer, ya que se vayan a sus casas, ¿no? Pero Jesús les replicó, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ay, dicen, pues que somos meseros, somos cocineros, o somos vendedores de comida, o qué, ¿no? Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dice, tráiganmelos. ¿Sí? Bueno, vemos aquí entonces que nos estamos refiriendo a la multiplicación de los panes. En esta ocasión fueron 5,000 hombres, pero hay otra lectura que también nos menciona Mateo que son 4,000 hombres, los que da de comer sin contar mujeres y niños. Aquí son 5,000, el número 5 significa el trabajo del hombre. El número 4,000 significa la preparación. En la otra lectura nos menciona de los 4,000 que les da de comer que sobran 7 canastos y aquí sobraron 12. Bueno, pero miren, pongan mucha atención en lo que les voy a notificar aquí para que no caigamos en errores, ¿eh? Pongan mucha atención porque esto los va a asombrar. Yo sé que les voy a romper el paradigma a muchos, pero discúlpenme, pero aquí está en las Sagradas Escrituras. A veces leemos esto, lo leemos, lo escuchamos durante toda nuestra vida por nuestros predicadores, pastores, presbíteros, sacerdotes. Y como que no captamos, ¿eh? Le decimos esto que es la multiplicación de los panes, ¿cierto? Bien, pero había 2 peces. 5 panes significan el trabajo del hombre. ¿Quién hizo ese pan? Ese pan sí lo hizo el ser humano. Ese pan no lo hizo Dios. Ese pan lo hizo el ser humano. ¿Sí? En otra lectura nos menciona que un chico era el que traía estos panes, ¿no? Que era un vendedor ambulante. Pero aquí no nos lo menciona Mateo, ¿no? Aquí nada más nos dice que los discípulos dijeron, pues tenemos 5 panes, pues pobre chamaco, ya se lo habían quitado los 5 panes. Yo le hubiera dicho a los apóstoles, oye, ya sí que 5 panes, sí, pero págamelos, canal. ¿No? No, que son para el maestro, para el Señor. Sí, ay, sí, ¿no? Son para Dios, ¿no? Sí, así vamos y damos dinero a la iglesia y todos pensamos que es para Dios. A Dios no le necesita el dinero, son para los calzones de los pastores, de los dirigentes, ¿no? Para sus zapatos, sus calcetines, ¿no? Sí, ya parece que es dinero para Dios. Dios no le interesa el dinero. Son 5 panes que los hizo el ser humano.
Y los dos pescados, ¿quién hizo los pescados? Pues los sacaron del mar. ¿Y quién hizo la naturaleza, la flora y la fauna? Pues nuestro Padre Dios. Y el número 2 significa, ahí está Dios con nosotros. Y el número 7, 5 y 2 son 7. ¿Sí? 5 panes y 2 peces son 7. 7 artículos de comida, ¿no? Sí, 7 objetos de comida, ¿no? El número 7 significa plenitud. ¿Se dan cuenta? Eso apúntenlo, apréndanselo de memoria, ¿no? Dice Jesús, tráiganmelos. Aquí vemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es importante. Dice, denles ustedes de comer. Por eso les dice a los discípulos, lo va a hacer pescadores de hombres. Sí, ustedes denles de comer. Ahorita estamos comiendo de la palabra del Señor, entendiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Ese es un mandato que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, nos dice a nosotros en la actualidad. Esta es palabra de Dios, esta es palabra de Cristo. ¿Sí? Denles ustedes, si no hace falta, denles ustedes de comer. ¿Sí? Tenemos 5 panes y 2 peces, 2 pescados, y yo les digo, tráiganmelos. Fíjense lo que hace Jesús. Dice. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. O sea, debes de estar en relax, tranquilamente, para estar bien con el Señor, para comer del Señor. Si tú tienes muchas situaciones críticas y conflictivas, es más difícil que tú puedas acercarte a Dios, a tener oración a Dios. Aún así lo hayas ido a buscar a Dios solamente por interés mundano y terrenal. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo pronunció una bendición. No nos dice cómo fue esa bendición, no nos dice Mateo. Hubiera sido muy bonito que nos dijera eso, ¿no? Pero pues, se le ocurrió a Mateo nada más contarnos esto y no la bendición de cómo fue la bendición de los panes y los pescados, ¿no? Pero bueno, ni modo, es una crítica que yo le hago a Mateo, ¿no? Muy Matthew, muy Leví, ¿no? Porque su nombre verdadero es Leví. Y no nos dijo aquí la bendición cómo fue. A lo mejor no la escuchó, ¿eh? A lo mejor la hizo en secreto nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En voz baja, ¿no? Bueno, lo importante es que todo esto pues lo escribió Mateo, ¿no? Yo creo que se acordó, Dios lo inspiró para acordarse de todos los detalles, ¿no? Pero no de este detallito. Bueno, partió los panes, a ver, eran 5 panes y 2 peces, pero nada más nos dice que partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. ¿Quién es el que debe de trabajar? El pastor, el presbítero, el sacerdote, ¿sí? El vicario. Son los que deben de ponerse a trabajar. Ah, no, están encerrados en sus cloacas vendiendo nichos hoy en día. ¿Sí? No salen a predicar, no salen a darnos de comer de la palabra de Dios. Están encerraditos. Y algunos otros, pues bueno, se ponen a contar chistes, ¿no? Ahí en el YouTube, ¿no? En vez de que se pongan a predicar la palabra de Dios, se ponen a contar chistes, ¿no? Y hacer reír a la gente, ¿no? No les digo quién es, porque si no van a decir que ya lo estoy dictaminando, ¿no? Pero es un legionario de Cristo, ¿no? Legionario de Cristo. Ay, esa orden sacerdotal que inventó Marcel Maciel, ¿no? Violando niños, cientos de niños, ¿no? Y después está prohibido que los sacerdotes tengan mujer y ellos tuvo como 2, 3, 4 mujeres o más, y hijos, ¿no? Hay descendientes de ese señor. Sí, era de Michoacán, de Cotija, Michoacán. Bueno, es otro asunto, ya después si quieren hablamos de eso. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Ellos son los que tienen que distribuir la comida de Dios, que es la palabra. Oigan, ¿y los pescados? ¿Qué onda con los pescados? Nada más los panes y los pescados también los bendijo. ¿Que esos no se multiplicaron? Aquí en este evangelio, hermanos, no se multiplicaron. Aquí lo que se multiplicó fue el pan. ¿Por qué? Porque es el trabajo del hombre. Eso es lo que tienes que multiplicar. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, hermano? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ponernos a multiplicar. El trabajo de nosotros para el bien de los demás. Darles de comer a los demás es la palabra del Señor. Y no los pescados, aquí los pescados desaparecen. A lo mejor eso se los comió Jesús, ¿verdad? Dice, ustedes denle pan. Yo vivo en un palacio. Primero los pobres. Ah, sí, porque así son, ¿no? Ellos agarran y se sirven con la cuchara grande y a los demás, pues, lo demás. No, no es cierto, no, no. Aquí los pescados se desaparecieron. Porque el trabajo que debes de realizar es el trabajo del hombre, que son 5 panes, que es el trabajo del hombre, y es el que debes de hacer para darle de comer de la palabra de Dios a los demás. Que es muy raro, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos sacerdotes, eso sí los voy a mencionar, porque pues, están haciendo su chamba, están haciendo su trabajo, ¿no? Sí, el padre José de Jesús Aguilar Valdés, pues está predicando y nos está
invitando a la conversión y hace muchas cosas, ¿no? Por medio de internet. También tenemos al padre José Arturo López Cornejo, aunque él se llama Arturo Cornejo, yo no sé por qué se quita el nombre de José. Es el padre Pepe López. No, pero yo no le ha de gustar el apellido de los López, pues a mí tampoco me hubiera gustado, pero bueno, pues ni modo, nos tenemos que aguantar, ¿no? Sí, lo digo porque tenemos un presidente que se apellida López, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, disculpen, ¿no? Sí, ¿y por qué no se dice Pepe? Que tampoco le gusta que le digan Pepe Pepito, el de los cuentos, ¿verdad? Y por eso el padre a lo mejor, él se dice Arturo Cornejo, ¿no? Pero también está trabajando, está echándole ganas, ¿no? Y está el otro padre, ¿no? El padre Pistolas, allá en provincia de Michoacán, ¿no? Aunque habla con muchas groserías, pues eso qué, no tiene nada de malo, pues les dice las cosas a los rancheros, a las pueblerinas, ¿no? En su ambiente, les habla a su nivel, ¿no? Pero mucha gente lo critica, ¿no? Pero bueno, son algunos sacerdotes, puedo mencionar más, ¿no? Pero son algunos sacerdotes que se están dedicando, sí, a trabajar, no solamente se ponen a vender nichos, ¿ah? Embaucar a la pobre gente, a las mujeres principalmente, ¿no? Y a las que tienen dinero, pues para quitarle su dinerito, ¿no? Yo me acuerdo que yo tengo ahí una amistad que el padre le dijo cuando se murió un familiar de esta señora, le dijo, oiga, ¿por qué no me regala el terrenito ese en la casita esa de su tío que acaba de morir? Pues ya ve que no tenía ni esposa, ni hijos, ni nietos, ni bisnietos, ni taranietos, se lo dejó a usted, ¿por qué no me regala ese terrenito? Para poner un salón parroquial. Para poner un salón parroquial. No, y la señora se le quedó viendo con unos ojos de pistola como diciendo, ¿está loco? ¿Usted qué? Pues si no estamos en los años 20 cuando la iglesia le quitaba todo a la gente, ¿no? Ya estamos en el año 2000 y feria. Y pues, oigan, o sea, es increíble, ¿no? Que se dediquen, hasta parece que son negociantes, comerciantes, empresarios. Pero bueno, hay algunos que sí están trabajando y hay otros que no, ¿verdad? Y aquí nos dice muy claramente, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Oigan, pues, un cafecito, un tecito, una lechita. No, nada más nos dice que con el pan, pues ya con eso, ¿no? Pues sí, se llena uno. No solamente se llena uno, sino engorda uno con el pan, ¿eh? No. Sí, es muy delicioso el pan en todas sus manifestaciones, ¿no? Bueno, pues comieron hasta saciarse. Eso es lo que debe de hacer la palabra de Dios, saciarnos. Tenemos que saciarnos de la palabra de Dios. A eso venimos, hermanos, a conocer, amar y servir a Dios. A eso venimos, ¿eh? Aparte venimos a vivir la vida mundana y terrenal y material que Dios nos ha regalado, porque Dios no la regaló. Acuérdate que los mandamientos fueron hechos para que te sirvas de ellos, para que te vaya bien y para que te sepas conducir, ¿sí? Todo lo que hace Dios es para bien de nosotros, no para destruirnos, ¿sí? Pero bueno, ya después platicaremos por qué la historia de los judíos, de los hebreos, de los israelitas, nos menciona ahí de que Dios les mandaba decir que maten a todos, a los pueblos que lleguen, a los soldados, a los comandantes, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las embarazadas, a los animales, todo, quemen todo. Esa es historia de ellos, ¿eh? Según ellos, Dios les dijo eso. Yo tengo otro concepto y otra definición, pero pues ahorita no voy a hablar de eso porque pues no estamos en ese término. Solamente se los pongo de antemano, pues por si quieren ustedes irlo leyendo, ¿verdad? Desde el libro de Josué, lean el libro de Josué, los dos libros de los reyes, los dos libros de Samuel, sí, léanlos con calma, sí, para que los vayan teniendo ustedes ahí, pues, vayan conociendo la historia, ¿no? Bueno, todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, o sea, los pedazos, no, las mitades, pedazos, sí, a ver, una cosa es un pan entero, lo partió y lo dio a sus discípulos para que lo repartieran, o sea, la mitad, ¿sí? Y otra cosa son los pedazos. Es muy diferente, hermano. Sí, la palabra de Dios, sí, es total. Hemos recibido nosotros una parte de la salvación. Ya vive con nosotros el reino de Dios, con nosotros. El reino de Dios es una cosa y el cielo o los cielos de Dios es otra cosa. Siempre habla en plural porque son varios cielos, ¿eh? Eso sí no te lo puedo yo explicar cómo sean esos cielos porque no tengo fotografías ni videos. Pero de que hay muchos cielos, pues sí hay muchos cielos, ¿no? Mi cielo, ¿sí? Pues hay muchos cielos, ¿no? Sí, hay muchos, ¿no? Sí.
mi cielo aquí en Cancún, mi cielo acá en Veracruz, mi cielo acá en Sinaloa, mi cielo acá en Estados Unidos, mi cielo. Ah, sí, porque los marineros así son, ¿no? Yo conocí a un señor que pues era marinero, ¿no? Y quién sabe por tantas mujeres que ha de haber tenido, eran sus cielitos, ¿no? Sí, ¿no? Imagínense cuánta población dejó por todos lados. Ay, no, de veras que bueno. Un amigo, un amigo, un amigo. No, pues ya hasta se murió el señor. Ya. Bueno, entonces hay muchos cielos, no sabemos cuál, ¿no? Así nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice aquí que la palabra de Dios, ¿sí? Aquí nos da una parte, la mitad, ¿sí? Porque la otra mitad está allá con Dios. Esa es la otra mitad de la comida que el Señor quiere que nos alimentemos, que quedemos saciados con esa mitad. Pero aquí dice que habían sobrado pedazos. ¿Quién deja pedazos de pan? ¿Quién? Los saciados dirán ustedes, sí, pues ya me llené, pues dejo un pedacito de pan, ¿no? Pero si es un pan grande y la mitad es bastante grande y se la dan a un niño, ¿se la va a acabar el niño? Pues no. Le digo, y si después no hay ni café, ni té, ni leche, ni licuado, ni yogur, ni... Pues se te atora, pues a brincos hay que bajarse el pan, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo todo esto es un simbolismo? Todo esto es un adoctrinamiento para que nos demos cuenta. ¿Se habían puesto a pensar en todo eso? ¿Cómo iban a comer nada más puro pan? A mí me dan pan, digo, gracias señor por darme el pan, yo ya me voy. En el camino me lo voy tragando y ahí en la primer caserío, en la primera tiendita que me compro mi tehuacán. Un pan con tehuacán, ¿no? Imagínate. Bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Sí, bueno, ¿se dan cuenta de todo esto, hermanos? Es importante, ¿eh? Que le pongan atención a esto, porque si no, caemos en que nada más lo leemos, lo escuchamos, ay, sí, está bien ya. ¿Y los peces? Esos no se multiplicaron, hermanos. ¿Quién se comió? Se los han de haber regresado al chamaquito ese que traía los panes. Tama, chamaco, no queremos peces. Pero ya están benditos, ha de haber dicho el niño, ya están benditos. Pues trágatelos tú, ¿verdad? No, pues ese niño ha de haber recibido muchas bendiciones, haberse comido esos pescados. Haber llegado a su mamá a su casa y los panes, hijo, pues no me los pagaron, me los atracaron los apóstoles de Jesús. ¡Ay, hijos de su 12 asamblea santa! Y los peces, no, esos no. El maestro los bendijo. Ah, tan benditos los... Sí, hay que comernos los hijos. Hay que asar. ¡Ay, qué sabroso! Y empapelado. ¡Ay, qué rico! ¿No? Con sus chilitos ahí verdes, ¿no? Y su jitomatito y su cebolla y eso. ¡Ay, qué rico! ¿No? Sí, no, ha de haber estado muy bien. No sabemos qué pasaron con los dos pescados. No sabemos. Aquí no lo dice, hermanos, ¿eh? No lo dice. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todo esto? Bueno, entonces los pedazos que habían dejado son de los niños. ¿Por qué? Porque los niños van creciendo, hermanos, y necesitan que poco a poco nosotros los vayamos alimentando con la palabra de Dios. Y no lo hacemos. No, ¿qué? Todos los apapachamos. ¿Quieres celular? Va. ¿Quieres computadora? Va. ¿Quieres dinero para irte al concierto? Va. ¿Sí? ¿Quieres una tablet? Va. ¿Quieres coche, hijo? Va. Sí, yo la otra vez me encontré una señora que estaba comiendo tacos, ¿no? Y yo, sí, aquí en México es muy costumbre de, perdón, discúlpeme que le esté dando estos testimonios, ¿no? Pero son muy importantes. Fui a comprar unos tacos a una esquina en un puesto metálico y le dije, me da 5 tacos por favor para llevárselo a mis hijas, pero no me los dé con salsa. Y otra señora que estaba ahí dice, a mí me da también otros 5 por favor. Sí. Y dice, es para mi hijo. Digo, ah, sí. Yo mis hijas estaban chiquitas, una tenía 3 años y la otra tenía 6 años, ¿no? Digo, déjenmelo así, sin cebolla, sin cilantro y sin salsa, pues son para mis hijitas, ¿no? Y dice la señora, yo también para mi hijo. Digo, ay señora, ¿cómo los niños, verdad que no comen salsa? Y dice, ay sí señor, sí. Y le digo, ¿cuántos años tiene su hijo? 20. 20 años su hijo y todavía lo estaba papachando. Así es la gente, así son los padres de familia. Que quieren celular, le compran al niño su celular de 20 años, de 25 años, ¿no? Le compran su coche. Ay, pobre niño. No se vaya a malcriar. Pues no, hermanos, tenemos que educarles, darles esos pedazos que sobraron, dárselos posteriormente a ellos. Y aquí nos dice que se llenaron 12 canastos, qué casualidad, ¿no? El número 12 que es la asamblea, ¿sí? Que son la representación de las 12 tribus de Israel. Les tienen que dar ese conocimiento de palabra de Dios a esas 12 tribus de Israel dispersas en todo el mundo. Ah, sí, porque déjenme decirles que los judíos se dispersaron, ¿eh? Están dispersos en todo el planeta Tierra. ¿Cuándo pasó eso? Cuando fueron invadidos por los babilonios. Cada quien agarró por su caminito, unos los mandaron a Siria, otros a Egipto, otros a Babilonia y así, a diferentes, a Fenicia, todos, ¿no? Y otros huyeron más lejos.
Dicen que aquí en América Latina llegaron por la península de Yucatán algunos judíos y que estaban ahí revueltos o vivían con los mayas. Imagínense todo lo que les estoy diciendo. Investiguen, a mí no me crean. Ustedes pónganse a estudiar. Sí, no, porque pues, van a decir, ay señor, ya usted inventó un montón de cosas. No, 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 yo nada más les digo lo que yo he estudiado y leído, ¿no? Sí, investigado, sí. Y por eso les dice a esas 12 tribus, sobraron 12 canastos para darles de comer esos pedazos a esas tribus, a toda la gente de Israel, a todas las tribus de Israel, a todos los confines de la tierra. Vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesucristo. Enséñenles a quien se arrepienta, se salva. El que no se arrepienta, pues que se lo cargue el payaso. Bueno, no dijo nuestro Señor Jesucristo eso, pero da a entender eso, ¿no? O sea, que ustedes van a decir, ¿qué es eso de que cargue el payaso? Pues de que te vaya mal y que te mueras, ¿sí? ¿Y por qué el payaso? Pues sí, porque es un payaso broso, ¿sí? Un payaso, el payaso asesino, ¿no? ¿Sí? Señalaron 12 canastos, pues también los 12 discípulos, ¿verdad? Eran 12. Judas se trató de ahorcar, no murió ahorcado, se colgó, se rompió la rama y murió del fregadazo. Ni eso pudo hacer bien Judas Iscariote al final de su vida, ¿no? En otras ocasiones hizo muchas cosas bien, porque Jesucristo le había dado el poder del Espíritu Santo para curar enfermos, para resucitar muertos, para sacar el demonio, pero al último momento pues se desesperó y Dios no lo permitió que se suicidara, porque un suicidio es un pecado, ¿no? Y ya lo sustituyeron los discípulos por Matías, pero Dios no estaba muy de acuerdo con esta sustitución de Matías. Era un buena onda el Matías, era muy tranquilo, sí, era una persona pues muy devota a las cosas del Señor, muy cumplidora, ¿no? Pero Dios les mandó otro que era Pablo. Ay, ese Pablito. Lo tuvo que dejar ciego 3 días a Pablo. Y porque si no, no iba a entender, andaba persiguiendo a los cristianos, el desgraciado. En ese entonces, ¿no? Ahora ya es agraciado porque ya tiene toda la bendición de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios lo perdonó como me perdona a mí, o sea, yo me aguanto, ¿no? Sí, porque ¿a poco creen que a todos nos perdona Dios, ¿no? A todos nos abre los ojos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo has estado ciego y no haces las cosas que te corresponden con el Espíritu Santo, hermano? ¿Cuántos años tienes? A ver, ahí está. ¿Tanto tiempo y no has hecho nada para el Señor? No manches, tú sigues ciego entonces. Pablo nada más tres días, ¿eh? Bueno, los que comieron eran unos 5,000 hombres, número 5 significa trabajo del hombre, otra vez. Sin contar a las mujeres y niños, van a decir, uy, qué discriminativo, ¿no? No contaron a las mujeres y los niños. Esto lo hacen para que nos demos cuenta de que la familia es muy importante, ¿sí? Si está el marido, él es el que debe de enfrentar la responsabilidad, ¿sí? Del conocimiento de Dios y dárselo a los demás, el marido. La mujer es su compañera, su ayudante, pero el responsable es el marido. No, ajá, ¿cómo no? Los hombres andan viviendo en el Palacio Nacional, ayudando a los pobres, ajá, sí, y muchos maridos andan en sus películas, ¿verdad? De la vida galante, ¿verdad? Sí, parece que se van a estar preocupando por las cosas de Dios. No, los que se preocupan por las cosas de Dios ahorita más o menos son las mujeres, ¿no? No, no todas, ya ahorita en este año 2023, año 5783 judío, pues no, ya las mujeres ya tienen otras expectativas de vida, ¿no? No, ya le andan buscando de otra manera, ¿no? Ha cambiado mucho las generaciones, ¿eh? La situación se está poniendo muy diferente, muy difícil, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, pidan que nuestro Padre Dios mande a muchos trabajadores porque hay mucha mies, o sea, hay mucho que hacer por la gente, y más generaciones que no están educadas, generaciones que no, odian a Dios, generaciones que no creen en Dios, que no tienen moral, que no tienen cultura, que no tienen adoctrinamiento, hay muchísima gente así, ¿eh? Entonces somos pocos los que estamos escuchando esto y somos pocos los que tratamos de convertirnos y ponernos a trabajar. Somos pocos hermanos, pero necesitamos que cada uno de nosotros pues nos agarremos a uno y le ayudemos y le enseñemos a conocer, amar y servir a Dios. Y ese que agarre a otro así solamente, y si puedes dos, pues dos, tres, cuatro, si tienes la capacidad, sí, como el padre José de Jesús Aguilar Valdés, de que les pasa videos y películas y fotos y que te predica y te habla bonito y a lo mejor convierte a mucha gente, pues a todo dar, ¿no? Pero pues los que podemos agarrar, aunque sea uno, pues agarren a ese uno y denle sus zapes y unas patadas y unos cocos y para que aprendan y entiendan de la palabra del Señor, ¿no? Porque, ay, hijo, no te sacan con que la noche es joven. Sí, sí, ajá, sí, bueno.
sin contar mujeres y niños, porque está representando que son la familia, hermanos, no que hizo una discriminación de mujeres y niños, ¿no? Sino da a entender de que el hombre es el responsable de su familia, que hoy en día pues no es así. Bueno, no digo en todos los casos, hay unos casos que sí, los hombres se hacen responsables de su familia, ¿no? Pero no todos, ¿sí? Bueno, hermanos, espero que haya sido yo un poquito explícito y te haya dado curiosidad para que entiendas este mensaje. ¿Y los peces, hermano? ¿Y los peces? Se desaparecieron los peces, ¿no? Hubo un magazo ahí, se desaparecieron los peces, nada más los panes. Los peces no están ahí. Bueno, que Dios te bendiga.